Hubo un tiempo en el que el arte se debatía entre lo gestual y lo frío, entre la mancha y la imagen en serie. La historia ha situado a Pollock y Warhol en estos dos polos en apariencia opuestos. Sin embargo, compartieron mucho más de lo que se podría pensar. Ambos transitaron por el abstraccionismo y el arte figurativo para encontrar nuevas formas de contar el mundo que les tocó vivir. El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza reúne por primera vez a Andy Warhol y Jackson Pollock en un diálogo que conecta a dos de los artistas norteamericanos más relevantes del siglo XX. En 1964, Warhol pinta dos botellas gigantes de Coca-Cola. En una incorpora pinceladas abstractas al estilo de Pollock y la Escuela de Nueva York. La otra es pura figuración. Después pregunta a sus asesores y todos están de acuerdo que mejor dejarla que no tiene pinceladas la botella fría porque es la representante de la nueva era que tienen por delante. El espacio abstracto que proponía Jackson Pollock dejaba paso al arte pop. Sin embargo, las cosas no son tan sencillas como la narrativa quiere hacernos pensar. En ambos casos, en ambos artistas, el fondo y la figura se desdoblan y se camuflan y los pintores acaban encontrándose en ese lugar extraño, a la vez figurativo y abstracto, donde todo en el fondo está sucediendo. El artista moderno trabaja con el espacio y el tiempo y expresa sus sentimientos en lugar de ilustrarlos. Empecé a repetir la misma imagen porque me gustaba cómo la repetición transformaba esa misma imagen. Los espacios figurativos y abstractos dejan de ser antitéticos para establecer un diálogo. Las conversaciones se van desvelando, se van desdoblando y se fracturan para dejar un espacio que es huella y vestigio, un espacio compartido. Ese espacio quebrado de Rauschenberg dialoga muy bien con las repeticiones de Andy Warhol, las superficies de collage, los espacios de figuras que se van diluyendo de Pearl Fine o Dirty Flag, nos invitan a repensar aquello que la historia ha borrado, algo muy importante, lo intermedio, lo inestable, lo que en pocas palabras no va a tener lugar en el mundo. Si quieres saberlo todo sobre Andy Warhol, basta con mirar la superficie de mis pinturas, mis películas y de mí mismo. Ahí estoy, no hay nada detrás. La pintura ya no es la imagen de una cosa, sino la cosa en sí. ¿Y si el fondo dejara de ser base para convertirse en protagonista? En La filosofía de Andy Warhol, uno de sus libros más importantes, el artista imagina la escultura como un agujero en la pared. La verdad es que es un gesto muy radical. El espacio vacío que se convierte en protagonista de la misma historia. Será ese juego entre fondo y figura que recorre sus fotografías, sus obras, que aparece en cada una de sus pinturas, cuando el fondo es imagen y el dilema entre abstracción y figuración está siempre ahí. Es la misma ambigüedad que encontramos en Pollock o en Krasner o en Sol Levitt. Los fondos reclaman también su estatus de figura. Quizás tuvo razón Rodchenko cuando dijo que no se podía hablar de los nuevos héroes con los viejos puntos de vista. La pintura abstracta es abstracta, te enfrenta. Mis cuadros no tenían ni principio ni fin. Cuando miro las cosas, siempre veo el espacio que ocupan. Siempre quiero que ese espacio reaparezca, que regrese, porque se pierde cuando hay algo dentro de él. Las repeticiones son engañosas, parecen iguales pero nunca lo son. Warhol rompe con la idea de espacio a través de las repeticiones, de los objetos, de los trazos, y cada reiteración se convierte en una herida, una forma de borrar la imagen hasta convertirla en abstracción. ¿No es la vida una serie de imágenes que cambian a medida que se repiten? La pintura tiene vida propia. Trato de dejar que se exprese. En las pinturas oxidadas y chorreadas, Warhol convierte los fluidos en pigmentos y el cuerpo se hace paisaje. ¡Qué forma tan radical de expresar
esa aspiración autobiográfica que guía toda su obra. El resultado es un espacio que, confrontado con las manchas de color de Helen Frankenthaler, dibuja una visualidad espacial donde los límites se camuflan, se esconden. Era solo pintura de cobre y uno se preguntaba por qué a veces se volvía verde y otras no. Simplemente se volvía negra o algo así. No sé qué hacía que pasara eso. Cuando pinto tengo una idea general de lo que busco. Puedo controlar el flujo de la pintura. No hay accidente. Desde el color, Rothko abre un espacio trascendental que Warhol explora de forma abierta, además, en la serie La Sombra. Allí se escenifican los rituales del vacío tan moderno y de la muerte misma, entendida como ausencias, apenas una huella. Parece la rememoración de esas otras obras, las de los gestos de Pollock, de lo que fue y no es. Trazos detenidos en el tiempo, memoria suspendida en el espacio. No creo en la muerte, porque no estás aquí para saber qué ha ocurrido. No puedo decir nada sobre ella porque no estoy preparado. Mi pintura es energía y movimiento hechos visibles. Memorias suspendidas en el espacio. Warhol y Pollock no fueron al fin tan opuestos. Exploraron un territorio común que fue capaz de plantear una nueva manera de entender el espacio y las falsas contradicciones del relato. Esta exposición es una invitación a mirar de nuevo, a cruzar las fronteras entre lo figurativo y lo abstracto, a volver a contemplar como un acto subversivo. Warhol, Pollock y otros espacios americanos. En el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, el museo de todos.